El mercantilismo es una doctrina económica que prevaleció en gran parte de Europa durante los siglos XVII y XVIII. El mercantilismo pertenece a la prehistoria de la economía, antes de que se convirtiera en un campo de estudio. Las doctrinas del mercantilismo fueron articuladas por una colección dispar de periodistas, funcionarios gubernamentales, comerciantes y panfletistas. Su motivación para escribir sobre asuntos económicos estuvo motivada menos por un esfuerzo por entender cómo funciona la economía, y más por contribuir a las discusiones políticas urgentes del momento. Los diferentes países, por supuesto, se enfrentan a diferentes desafíos. Dado que se dirigían a sus gobiernos nacionales sobre cuestiones nacionales, la escritura mercantilista tiende a variar según el país, es por eso que las doctrinas mercantilistas reciben nombres distintos dependiendo del país. Su argumentación provenía principalmente de la intuición, las observaciones y la experiencia de vida del escritor, y las impresiones de las conversaciones que abundaban en la prensa popular, como en las cafeterías y vestíbulos palaciegos. En el siglo XVII, uno de los temas urgentes de discusión política, particularmente en Inglaterra y Francia, era el rompecabezas holandés. Las Provincias Unidas de los Países Bajos eran un pequeño país que había nacido en la década de 1580 después de una revuelta contra los gobernantes españoles de los Habsburgo, en el contexto de la Guerra de los 80 años. Pero había logrado transformarse espectacularmente casi de la noche a la mañana de una colección de pueblos pesqueros pobres y somnolientos a probablemente el país más rico y poderoso del mundo, con un imperio que se extendía por todo el mundo, desde Nagasaki hasta Nueva Ámsterdam, desde el Círculo Ártico a Sudáfrica, y cuyos ciudadanos disfrutaron probablemente del nivel de vida más alto jamás visto en la historia. La repentina y espectacular prosperidad holandesa provocó la envidia y el desconcierto de sus vecinos. Sentido común, heredado de los primeros economistas, sugirió que la prosperidad de una nación dependía de sus recursos naturales. Pero los pequeños Países Bajos apenas tenían recursos. Una población pequeña, muy poca tierra, prácticamente sin oro, plata, mineral de hierro, madera u otros regalos de la naturaleza. Sin embargo, los holandeses de alguna manera parecieron terminar siendo más ricos que Inglaterra, Francia o España, países que eran varias veces más grandes y con recursos mucho más vastos. En ninguna parte se mostró claramente esta disparidad que en los tiempos de guerra. Los monarcas de Francia, España, Inglaterra y otros lugares se arruinaron rutinariamente y gravaron a sus súbditos hasta los huesos para obtener los ingresos suficientes para reunir un ejército o una flota, mientras que el gobierno holandés nunca parecía quedarse sin dinero, siempre capaz de movilizar grandes cantidades de dinero, ejércitos y flotas de forma rápida y casi sin esfuerzo. Los comentaristas extranjeros discutieron cómo emular y desafiar el ejemplo holandés. Estos comentaristas fueron precisamente aquellos a quienes colectivamente nos referimos como mercantilistas. Mercantilistas notables de esta época incluyen a los escritores ingleses William Petty, Sir Josiah Child y los ministros franceses Jean-Baptiste Colbert y Jacques Necker. Los mercantilistas concluyeron que los holandeses lograron su prosperidad manteniendo una balanza comercial favorable con países extranjeros. Se dieron cuenta de que los holandeses exportaban productos manufacturados caros de alto valor, en particular, artículos acabados de tela y hierro como herramientas o armas, y solo importaban productos primarios baratos de bajo valor, lana cruda y mineral de hierro, insumos necesarios para sus industrias. Como resultado, los holandeses exportaron más valor del que importaron. Dado que los extranjeros pagaban más por los productos holandeses de lo que les vendían, eso significaba que el dinero extranjero, oro y plata, estaba siendo constantemente absorbido por los Países Bajos. Esta, concluyeron los mercantilistas, era la razón por la que los holandeses eran ricos. También explicaba por qué los ingleses, franceses y otros siempre tenían problemas de liquidez. Los holandeses estaban obteniendo su dinero a través de la balanza comercial. La conclusión política en las Cortes Reales de Inglaterra, Francia, España, etc. fue que la única forma de volverse próspero es vencer a los holandeses en su propio juego. La fórmula de la política mercantilista se ideó rápidamente: exportar tanto como sea posible e importar lo menos posible. Asegúrese de que sus exportaciones sean bienes de alto valor, lujos, manufacturas, etc., que generarán una gran cantidad de dinero. Si debe importar, importe solo productos esenciales de bajo valor que sean absolutamente necesarios para su industria, es decir, solo materias primas y otras necesidades básicas que simplemente no puede encontrar en su hogar.
Los mercantilistas esperaban, o exigían, que el gobierno asumiera un papel activo en esto y que hiciera del proteccionismo una parte central de la política gubernamental. El gobierno fue llamado en varias ocasiones por diferentes autores para prohibir o restringir a cualquier persona sacar dinero del país mediante todo tipo de controles y leyes, imponer aranceles y cuotas para desalentar las importaciones y otorgar subsidios y privilegios a las empresas nacionales. Los mercantilistas también recomendaron que el gobierno ayudará activamente a los empresarios privados nacionales a establecer industrias de sustitución de importaciones y orientadas a la exportación de alto valor. Se instó a la corona a subsidiar estas industrias, ya sea directa o indirectamente. Debía fomentarse la inversión en infraestructura, como carreteras y puertos, para facilitar el comercio de exportación. Por último, y quizás lo más inquietante, también se pidió al Estado que utilizara su poder diplomático y militar siempre que pudiera, no solo para promover el comercio interno en el exterior, sino, casi igualmente importante, para obstaculizar el comercio de competidores extranjeros. En este sentido, el gobierno debería obligar a las naciones extranjeras a abrir sus mercados para nuestras exportaciones y cerrar sus mercados a las exportaciones de nuestros competidores. Debería obligar a otras naciones a darnos acceso a sus materias primas y recursos valiosos a bajo precio, y evitar la venta de esos productos a nuestros competidores. Si las naciones se resisten a cumplir o insisten en abrir mercados, entonces haga la guerra, conquístelos usted mismo. En resumen, los mercantilistas no creían que hubiera ganancias mutuas del comercio, donde tanto los exportadores como los importadores se beneficiaban. Más bien lo vieron como un juego de suma cero. Los exportadores siempre ganan, los importadores siempre pierden, así que exporte tanto como sea posible, importe lo menos posible. El comercio debía concebirse como una especie de guerra, una guerra de todas las naciones contra todas las demás naciones, para ver quién podía exportar más e importar menos. Y el papel del Estado era ayudar activamente en este esfuerzo, legal, financiera y militarmente. Por lo general, las medidas mercantilistas no se defendían como un medio para promover el comercio, la industria o el empleo nacionales por sí mismos, sino más bien para asegurar una balanza comercial favorable. El objetivo primordial seguía siendo asegurar una entrada de efectivo, oro, plata, de ese balance favorable. Como tal, los mercantilistas han sido acusados, sobre todo por Adam Smith, de un fetiche del dinero, de confundir los metales con la riqueza, de imaginarse que la prosperidad de un país se mide únicamente por la cantidad de oro y plata que tenía dentro de sus fronteras, y no por sus bienes o recursos reales. Esta creencia de que solo los metales preciosos generan riqueza se conoce como metalismo. En Inglaterra esta doctrina fue conocida como bullonismo y en España como arbitrismo. Podemos resumir que la doctrina mercantilista se basa en dos conceptos. El primero de ellos es el proteccionismo, es decir, la creencia de que el Estado debe exportar lo más posible e importar lo menor posible mediante el uso de aranceles altos. Esto se acompaña con otras medidas como los subsidios a empresas privadas nacionales, mayor inversión en infraestructura, barreras comerciales a empresas extranjeras y privilegios o ventajas a empresas nacionales. El otro concepto es el metalismo, es decir, tratar de que la nación mantenga la mayor cantidad de metales preciosos en su poder. Esto se puede hacer imponiendo trabas y controles de cambio, para evitar que el dinero salga de la nación. A menudo se establece el lapso de tiempo del mercantilismo inglés desde 1580 hasta 1700, se dice que el colbertismo francés duró entre las décadas de 1660 y 1750, mientras que el cameralismo alemán tuvo quizás el lapso de tiempo más largo, que se extendió desde la década de 1560 hasta la década de 1750 y, a través de las manos de los neocameralistas, se extendió incluso más allá de 1800. La doctrina mercantilista se mantuvo durante gran parte del siglo XVIII. El surgimiento de la Ilustración, sin embargo, cambió las cosas sustancialmente. Las obras de Richard Cantillon, Jacques Turgot y otros fisiócratas franceses, y de David Hume y su amigo Adam Smith en Gran Bretaña, a menudo fueron diseñadas para ir directamente en contra de la opinión mercantilista. Su nueva visión de que la riqueza de una nación surge realmente de los flujos de ingresos circulantes y su insistencia en la neutralidad del dinero, socavó el concepto de riqueza de los mercantilistas, de acumular la mayor cantidad de metales preciosos posibles. Estas nuevas ideas no tuvieron éxito de inmediato. Los fisiócratas permanecieron a la sombra de la corte francesa, mientras que los colbertistas y los antifisiócratas como Forbonnais aún mantuvieron su gran influencia en la política.
Gran Bretaña, en los albores de su revolución industrial, era algo más receptiva a las nuevas doctrinas, aunque todavía podía producir mercantilistas notables como Sir James Stewart. Alemania, en su mayor parte, permaneció inmune a las nuevas teorías y estuvo en manos de los neocameralistas hasta bien entrado el siglo XIX. Adam Smith rechazó el enfoque mercantilista en la producción, y en sus posturas sobre el comercio. Añadió que el mercantilismo era popular entre los comerciantes porque era lo que ahora en la escuela de elección pública de James Buchanan llama rent-seekings o buscadores de rentas. John Maynard Keynes argumentó que alentar la producción era tan importante como alentar el consumo, y favoreció el nuevo mercantilismo. Keynes también señaló que en el período moderno temprano el enfoque en el suministro de lingotes era razonable. En una era anterior al papel moneda, un aumento de los lingotes era una de las pocas formas de aumentar la oferta monetaria. Keynes también apoyó la intervención del gobierno en la economía como una necesidad, al igual que el mercantilismo. Otros economistas keynesianos como Paul Samuelson también reivindican el mercantilismo. Murray Rothbard, representante de la Escuela Austríaca de Economía, lo describe de esta manera. El mercantilismo, que alcanzó su apogeo en la Europa de los siglos XVII y XVIII, fue un sistema de estatismo que empleó la falacia económica para construir una estructura de poder estatal imperial, así como subsidios especiales y privilegios monopolísticos para individuos o grupos favorecidos por el gobierno. Expresa, por lo tanto, que el mercantilismo sostiene que las exportaciones deben ser alentadas por el gobierno y las importaciones deben desalentarse a toda costa. Espero que este video te haya sido de utilidad para aprender sobre la doctrina mercantilista. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias.